Gracias por estar acá. Escritora, comunicadora, parte del grupo indianista, catarista, Hicha. ¿Está bien todo lo que he dicho? ¿Es correcto? Sí, está muy bien, muchas Bienvenida, gracias. bienvenida, Gracias. Cuya. Gracias por venir Gracias por la presencial invitación. hasta acá. Juan José Bedregal, economista, analista político, gracias por llegar hasta esta montaña y gracias por aceptar este diálogo. Bienvenido. Un gusto visitar por primera vez acá el set de Piedra, Papel y Tinta, conocerte también, Claudia. Somos asiduos seguidores del programa y bueno, encantados de estar en este espacio. Muchas gracias. Entonces, la primera regla va a ser que nos vamos a tutear entre todos y vamos a tener un diálogo lo más libre posible. Le digo gracias también a Valeria Silva, abogada, exdiputada nacional, permanente, observadora de lo que sucede en el país y afuera también. Valeria, muy joven y muy joven mamá también, ¿no? Valeria viviendo nuevas etapas en su vida. ¿Qué tal, Vale? ¿Todo bien? Hola Claudia, un saludo cariñoso. Bueno, primero que nada, no soy abogada. No voy a decir si feliz o tristemente, pero no soy abogada. Y nada, un saludo también a Cuya y a Juan José allá en el set. Muy bien, gracias. Error nuestro, me disculpo. Valeria, a mí tampoco me gustaría que me digan abogada. Qué tremenda la vida de los abogados. No, de verdad, porque ayer hablaba con un abogado que me decía que va de un caso a otro. Los abogados tienen que tener también un espíritu muy fuerte, ¿no? Para sobrellevar tanta cosa, estar en la justicia, realmente yo no se lo deseo a nadie. A ver, vamos a lo que vinimos, a hablar de esto que ha desencadenado esta, no sé si preocupación o interrogante sobre lo que está sucediendo con las juventudes y nuevas corrientes. No sé si es lo mismo y lanzo la primera pregunta. Cuando hablamos de estas corrientes libertarias, ¿estamos hablando esencialmente de líderes o entusiastas jóvenes o no tiene que ver lo que está sucediendo con los jóvenes y estas corrientes libertarias? Que comience Cuya, que ha llegado primero. Claro que sí. Bueno, primero hay que entender que el gobierno del MAS es un gobierno que viene desde el 2006, ¿no? Con una votación que tiene por principal sujeto, yo creo que a gente que ha pasado por un proceso de marchas, movilizaciones, la guerra del gas, la guerra del agua, y una población joven, quizá no tan visible, pero que también se inclinaba a la votación por el MAS, ¿no? Y en la actualidad tenemos como más de 15 años de gobierno del MAS y es evidente que se genera una resistencia principalmente de jóvenes. Nuevos jóvenes, ¿no, Cuya? Mi generación, se podría decir, ¿no? Yo nací en el 95, tengo 28 y tengo compañeros, amigos, compañeros de universidad que han estado en las marchas, protestas por el 21F y en las marchas contra el gobierno en la crisis del 2019. Entonces, sí, se podría decir que son nuevos jóvenes, ¿no? Que también son rostros visibles, quizá no tanto como los viejos políticos de derecha, pero que sí necesitan una fórmula política porque son una resistencia, entre comillas, ¿no? O por lo menos ellos se denominan como una resistencia, ¿no? Entonces sí hay una participación importante de jóvenes, lastimosamente no tienen un rostro, ¿no? Vemos a Andrea Barrientos como parte de la oposición, que también es un rostro débil, pero vemos también a Carlos Mesa, que viene de un reciclaje político, ¿no? Del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y no vemos rostros jóvenes, visibles, y que puedan generar agendas políticas, ¿no? Pero son ellos partícipes de las agendas, perdón, son ellos partícipes de ideas opuestas al movimiento del socialismo, pero no visibles, y en el MAS también, ¿no? Pero el rostro más visible es Andrónico Rodríguez, ¿no? Hay jóvenes que ya están totalmente involucrados en la política, o por lo menos que tienen ideas a partir del contexto político. Se me ocurren, a raíz de lo que dice Cuya, dos preguntas. Uno, ¿qué es ser joven, no? Uno es joven a los 17, uno es joven a los 35, uno es joven a los 38, y qué es lo que esto implica, y luego en la mentalidad también. Y la otra es algo que escuchaba hace mucho tiempo, decían que un joven que no es izquierdista es un hombre que no tiene corazón, un hombre o una mujer que
no es en su juventud. De izquierda es alguien que no tiene corazón, y una persona que no es joven y sigue siendo de izquierda es alguien que no tiene cabeza. Así hablaban los de la derecha y lo deben seguir haciendo. ¿La juventud está necesariamente asociada o de manera general, regular, asociada a la izquierda o derecha, o estamos haciendo mal el corte y que la juventud no tiene que ver con una posición ideológica? A ver, por acá. Bueno, te agradezco por la pregunta, y es muy bonito reflexionar como jóvenes, porque hemos visto ese cambio que mencionaba Reina, ¿no? Hemos visto un proceso de cambio a la cabeza del MAS, liderado por un modelo económico propio. Perdón si voy a hablar desde la economía, es mi disciplina, es mi área. Y hay que contrastar qué es lo que hemos vivido cuando éramos chicos, ¿no? Creo que muchos jóvenes de hoy en día se han olvidado que en un determinado estadio de nuestra historia, en nuestra niñez, hemos tenido que ir a recoger el agua de la pileta pública. En un determinado momento hemos tenido que aprender a leer con cabo de vela para leer los textos escolares, si es que teníamos para textos escolares. Esa desigualdad, esas condiciones de vida eran las que nos brindaba el neoliberalismo. Este pensamiento que no era tan nuevo, pero sí era liberal, y que en esencia tenía más tinte conservador, ¿no ve? Hemos vivido eso, y a partir de esta transformación de estos 14 años, a partir de un cambio en el modelo económico, muchos hemos tenido oportunidades para estudiar, para poder encontrar un empleo, cosa que si regía el viejo liberalismo o el neoliberalismo, hubiéramos tenido que apañárnoslas en la calle a salir a buscar el sustento. Ese es el cambio que se ve, pero que quizás las generaciones centennials, la llamada generación Z, que viene un poquito después de nosotros a partir de los 2000, no lo ha visto, no lo ha vivido, porque ya han encontrado un país con una situación diferente. Y es por eso que ahora surge esta visión. Y pega bastante la idea libertaria, las ideas libertarias, pero hay que entenderlo algo muy importante, ¿no ve? La edad no puede determinar tu militancia política o tu forma de pensar. La madurez de las ideas y sobre todo de las convicciones es lo que determina más que nada en lo político, y también, ¿por qué no?, en lo académico, el cómo nos desenvolvemos. Me parece muy interesante lo que dice Juan José, la introducción de Cuya. Creo que estamos entrando bien en materia. Valeria, ¿cómo te posicionas en esto? Bueno, pues nosotros no tenemos que olvidarnos que los fenómenos argentinos son fenómenos latinoamericanos, ¿no? Leía el día de ayer una nota de un periodista que decía que los argentinos son los mejores publicistas que tiene la región, y que en último término el gobierno de Milei va a hacer una publicidad muy mal hecha, de la que todo el mundo va a hablar, vamos, sobre gobiernos conservadores, pero que finalmente va a evitar el consumo de esta propuesta, volvamos a decir, de gobiernos ultraderechistas, conservadores en otras latitudes. Por supuesto que en esa misma línea compartimos un montón de antecedentes políticos e incluso de sincronías, digamos, en términos de procesos políticos con Argentina. Hemos vivido neoliberalismos que se han presentado de distintas maneras, pero que han hecho, digamos, unos clics muy interesantes, porque han logrado hacer cosas conjuntas, ¿no? Hemos vivido también la denominada década de oro juntos, que nos ha permitido, por ejemplo, enganchar contratos muy interesantes de venta de gas a la Argentina. Hemos logrado avances muy interesantes en integración regional de la mano de Argentina en el tiempo del kirchnerismo, y pues lo que yo creo es que obviamente en las próximas elecciones, no solo de Bolivia, sino de toda Latinoamérica, este eco de la libertad avanza va a hacer mucho ruido, sobre todo, y este es mi principal postulado, digamos, en lo que refiere al análisis de las elecciones de Milei, porque las derechas clásicas de las que hablaban los compañeros anteriormente, hoy
En Argentina, como en Estados Unidos, como en otros lugares, han asumido que definitivamente su discurso tradicional, sus rostros tradicionales, hasta sus siglas tradicionales, no funcionan más, no venden más. Está claro que se ha cerrado un ciclo y en este nuevo tiempo, en este panorama que se presenta hacia adelante, prefieren camuflarse dentro de propuestas que en definitiva se pintan como muy novedosas, pero que terminan, y esto es lo importante que quiero decir, siendo exactamente lo mismo. Es lo que hemos visto con Milei, luego de su triunfo, después de darle durante más de un año duro al macrismo, a Bullrich, que fue la candidata de Macri, diciéndole que es exactamente lo mismo, Macri, que el kirchnerismo, Bullrich, que Cristina, terminan haciendo una alianza, terminan abrazándose y termina Macri poniendo al servicio del gobierno de Milei todo su aparato. En resumen, son exactamente lo mismo, han planteado una carcasa de celular, digamos, distinta, que les ha funcionado muy bien, pero muy bien, sobre todo con los jóvenes, pero lo que vemos es que en política van a seguir siendo las mismas familias, los mismos nombres y las mismas operaciones que el macrismo en el gobierno de Milei. Es cierto que ahora Milei va a tener que acudir nomás a esta casta para poder tener algo de gobernabilidad en el legislativo, en lo político, y queda pendiente si va a sostener el desorden en las calles, porque seguro que va a haber. No se olviden que por mucho Milei y por mucho 55% de la votación hay un espíritu peronista en Argentina. Pero además de esto, para devolverle la palabra a Cuya, el investigador Alfredo Serrano de CELAC ponía en X esta observación. Decía, tengo algo claro. La mayoría en Argentina, esa mayoría que ha ganado, no es toda de derechas, y la voy a cruzar con esta pregunta sobre los jóvenes. Mucho menos, dice, de ultraderechas. Tengo claro que ese conglomerado es heterogéneo y está conformado por, 1, gente realmente de derechas; 2, jóvenes de una nueva época; 3, votantes de un campo volátil que va y viene; 4, más anti-K que otra cosa, que es lo que para mí es el voto del odio, el voto anti-K, ¿no? 5, población decepcionada con el actual gobierno; y 6, una ciudadanía desesperada con el tema económico, y con razón. Cuya. Estoy de acuerdo con que no hay que tomar a Milei como simplemente una mala propaganda, porque no es parte de una mala propaganda, es todo un proceso que viene del 2016, que es donde aparece por primera vez Milei como analista político, pero además con un discurso muy fuerte contra la casta política, ¿no? Y esta representación de la casta es muy similar al contexto boliviano. No voy a decir igual, porque son diferentes contextos, pero son dos gobiernos de izquierda, dos gobiernos que la gente ve que están acumulando riquezas, que hay prebendalismo, que hay corrupción. Dices Argentina y Bolivia, ¿no? Sí, y es evidente que la juventud sí se va, por lo menos, relacionar o vincular con el tipo de discurso que tiene Milei, ¿no? Porque yo como alteña puedo decir que he crecido con Evo Morales pues casi toda mi vida, desde mi adolescencia, mi niñez y hasta ahora el gobierno del MAS, con o sin Evo Morales, sigue gobernando. Entonces hay una necesidad de buscar alternativas. Sé que el discurso de Milei es muy reaccionario, pero fue en algún momento necesario para apoyarse, para que los jóvenes puedan apoyarse a partir de ese discurso en contra del gobierno. No estoy de acuerdo con que los jóvenes tenemos que ver cómo eran nuestros papás, cómo vivían nuestros papás, porque es otra época, ¿no? No hay una memoria larga, hay una memoria inmediata, y los jóvenes recordamos lo que hemos pasado con Evo Morales y vamos a recordar lo que estamos pasando con Luis Arce, y a partir de eso vamos a buscar alternativas políticas. Por eso no estoy en contra tanto de ¿cómo se puede decir? Este pesimismo sobre Milei. Yo estoy de acuerdo que más que enojarnos porque ganó Milei, hay que entender por qué ha pasado ese voto. Es un voto contra el kirchnerismo, es un voto contra el feminismo, pero además es un voto contra un gobierno político que se ha anclado en el poder a partir de generar riqueza y a partir de la corrupción. Cuya, ¿cuáles serían las primeras razones que te provocan el sacar al movimiento al socialismo del poder, tanto el de Arce como el de Evo Morales?
La Y pregunta, buscar alternativas, por supuesto. claro, yo no busco, por ejemplo, en Bolivia, un Milei boliviano, que eso me parece un error fatal. No hay que buscar o copiar modelos o fórmulas extranjeras, pero es evidente que Milei sí tiene una fuerte influencia en Bolivia, tanto por la región, por la parte geográfica, pero además por estas similitudes que hay contra, bueno, a partir del poder de izquierda en Bolivia y a partir del poder de izquierda en Argentina. Yo pienso que el MAS ya ha cerrado un ciclo y creo que la fractura del MAS está generando mucho más esta idea de que debe terminar su ciclo y de que se deben generar nuevos liderazgos políticos, pero no a partir del mileísmo, a partir del bolsonarismo o el buquelismo, sino a partir de entender la política, perdón, el contexto político y social que tiene Bolivia. ¿Y A partir- por qué hay que cambiar ya de ciclo? ¿Qué es lo, como joven y como mujer, qué es lo que más le reprochas a toda esta etapa del MAS? Voy a preguntar un poco, la verdad, si es que el gobierno del MAS entiende todavía la realidad alteña, por ejemplo, ¿no? Una realidad que genera y acumula capital a partir del comercio, a partir de la ausencia del Estado. Y es cierto que el Alto viene de una dinámica política liberal. Yo no estoy en contra del liberalismo y tampoco pienso que sea una política errada, pero me preocupa un poco los extremismos de derecha, ¿no? El Alto es una ciudad liberal y lastimosamente tanto el MAS, a partir de Evo Morales como Luis Arce, no entienden cuál es la dinámica del Alto y piensan que todavía los salteños seguimos siendo de izquierda o seguimos siendo socialistas o ponen un Che Guevara en la ceja como si fuéramos guevaristas. Una fuerte desvinculación de la realidad alteña, principalmente aymara, con el movimiento al socialismo, tanto de Evo Morales como de Luis Arce. Ok. Juan José, solamente para cerrar, por eso es que los salteños principalmente están desmitificando la idea de que el Alto es de izquierda. gracias. Los jóvenes principalmente. Gracias, Juan José. Bueno, sobre las ideas de Milei, ya aterrizando un poco al tema liberal, hay que diferenciar lo que son estas ideas libertarias, esta doctrina libertaria, que tampoco llega a ser una ideología, de lo que es el liberalismo. El liberalismo, si recordamos, es aquella corriente filosófica de pensamiento que ha tendido a defender la libertad individual frente a los autoritarismos, ¿de dónde? Del ancien régime, de los regímenes cesaropapistas europeos, de las autocracias europeas. Ahí nace el liberalismo. Creo que hoy en día nadie en el mundo puede decir que no tiene algo de liberal, justamente porque preconizamos y defendemos nuestra libertad individual para hacer, deshacer y conducirnos. Otra diferencia y otra cosa muy diferente es este pensamiento, este marco de pensamiento libertario que no es más que una copia de la copia del liberalismo decimonónico a nivel de la economía. Esta idea del Estado mínimo, esta idea de las privatizaciones, esta idea de la libertad que tiene el individuo para morirse de hambre si no es capaz de proveer al mercado lo que el mercado requiere. Esa libertad es la que no es tampoco moralmente aceptable. Y hay que decirlo, históricamente Sudamérica, Latinoamérica y particularmente Bolivia ya ha vivido esta película. Ya hemos vivido esto. Spoiler, termina mal. ¿Por qué? En los años 1880, terminada la Guerra del Pacífico. ¿Cuál era el motivo de la Guerra del Pacífico? Acabar con la política proteccionista en torno al guano y el salitre y abrirlo al capital anglo-chileno. Eso se ha hecho a través de las armas. A Perú y a Bolivia nos han introducido al liberalismo decimonónico, a la especialización internacional del trabajo, y 40 años después, ¿qué pasaba? Habíamos pasado los bolivianos 3 guerras, el indio no estaba incluido en la vida nacional y solo se acordaba que existía el indio para llevarlo a la guerra como carne de cañón. Así llegamos a la revolución del 52, donde se da un cambio de modelo económico que tiene un tiempo de vida, y el 85 con el 21060 nos vuelven a traer el neoliberalismo. 20 años duró esta vez, no duró tanto como el viejo liberalismo. ¿Y qué pasó? Nos encontramos con los mismos problemas: exclusión social, desigualdad, falta de oportunidades, falta de acceso a los servicios básicos más fundamentales. De ahí es de donde surge una idea de decir, pensaremos desde nuestra realidad. Pensaremos un modelo económico propio. Ahí surge el modelo económico, social, comunitario y productivo que está vigente actualmente
y que tiene sus resultados. Hay una mejora en la situación social, en la situación de las oportunidades, de los ingresos. Imagínate que venga un nuevo liberalismo, que no es más que otra cosa que este libertarianismo, que va a ocurrir lo mismo, y lo está mostrando la experiencia de Milei. Por mucho que se haya enfrentado a la casta, por mucho que haya rechazado al macrismo, hoy en día se está abrazando con Macri y quizás hasta va a cogobernar con ellos. Entonces, ya hemos visto los bolivianos esto en el siglo XIX, en el siglo XX, no cambian las ideas liberales. Y es más, los que la proponen son think tanks de tendencia conservadora que invierten bastantes recursos en promover esto a través de la propaganda. Y si recordamos, y tal vez para cerrar con esto en lo económico, revisamos la última década en los premios Nobel de Economía, en el mundo académico, el libertarianismo no tiene presencia. ¿Hacia dónde va la economía hoy en día? No es hacia el libertarianismo. Revisemos los premios Nobel, se cuestiona la desigualdad, se cuestiona la regulación, las brechas salariales de género, etc. Cosas que el libertarianismo más bien niega. Gracias, Juan José. Para el cierre, Valeria, qué pena, he hecho yo un pésimo cálculo, era de hacer un programa de 1 hora entera con ustedes, pero siempre hay un mañana, los voy a invitar nuevamente. Valeria, en esta última ronda. Pues bueno, la verdad es que sí me he quedado con un montón de ideas, sobre todo en torno a lo que han dicho quienes me han precedido. Yo tengo, en todo caso, para cerrar, si me haces escoger con qué cierro, la reflexión en torno a que el experimento Milei es un experimento muy bien logrado. Y digo experimento porque no es un proyecto político que se haya construido, no te voy a decir desde abajo, por supuesto que no, pero ni siquiera colectivamente desde las élites argentinas o desde la burguesía, si queremos hablar en esos términos. El experimento Milei es, desde mi punto de vista, lo que ha logrado moldear de una manera muy exacta el intervencionismo norteamericano para Latinoamérica. Tiene muchas similitudes, y esto ya se ha dicho bastante, con Donald Trump. Ha logrado reunir, digamos, en torno a un nacionalismo argentino de desprecio, un montón de apego. Ha tenido a su favor a los medios hegemónicos que le han construido una campaña muy favorable y sin dudas, y esto creo que es muy importante decirlo, lo decía en el anterior bloque, pero quiero darle énfasis ahora, ha dado por cerrada, digamos, la existencia de la casta política en términos discursivos, un poco en torno quizás lo comento a lo que decía Cuya anteriormente, pero en definitiva lo que nos muestra su gestión es que vamos a tener un gobierno conservador muy típico, parecido al del macrismo, solo que con unos toques de rebeldía y de marketing político pues mucho más intensos. El resultado no es que, lamentablemente el resultado no solamente es una gestión, digamos, más, entre comillas, liberal del asunto. El resultado es, como ya hemos visto, que se cierran de canto muchos espacios que se han ganado en favor de los derechos de las mujeres, en favor de los derechos de los trabajadores y, en resumen, vamos a tener un gobierno en Argentina que reduzca a la más mínima expresión el espacio público. Y creo que esa es, la diferencia más importante entre quienes queremos definitivamente gobiernos o, otra vez, aparatos públicos, aunque parezca redundante, que le sirvan a la gente. Gracias. ¿No? Reducir el espacio público definitivamente le quita más oportunidades, no a las castas, no a los de siempre, sino justo a los que están más abajo, y eso es lo que va a pasar en Argentina. Muchas gracias, y con esto termino. No hemos hecho sino calentar motores y ya nos vamos. Es mi mal cálculo. Perdí, como dicen los japoneses. Me voy a
curar de esta curiosidad, de estas ganas de seguir conversando con ustedes. Y vamos a hacer un tomo 2 de esta mesa. Quiero agradecer a Valeria Silva, que la he transformado de abogada, historiadora, es historiadora. Valeria Silva, gracias por estar acá. A Cuya Reina, comunicadora, escritora, indianista, catarista de grupo indianista catarista Hicha, gracias también. Y Juan José Bedregal, economista y analista político. Gracias a los tres. Vamos a hacer una segunda parte. No hemos hecho sino calentar motores para comprender esta etapa en Argentina y sobre todo en Bolivia.